Bueno, ahora iniciamos con el repaso de la lección número 5 para el 1 de febrero del 2005. Sean todos bienvenidos a esta nueva lección que se titula La ira del amor divino. Hay un versículo para memorizar que es el siguiente: Salmos 78, 38. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. La ira de Dios es diferente a la ira del ser humano. Muchos piensan que Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento y piensan que en el Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Algunos también piensan que es al revés, ¿no? Pero Dios es un Dios que no cambia. Su amor es eterno y su amor es para todos sin distinción. Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo dice Santiago 1:17. Y por lo tanto podemos encontrar el amor de Dios en toda la Biblia. Tanto el amor como la ira de Dios son inherentes al carácter de Dios. Y lo que nosotros necesitamos conocer es la verdadera naturaleza de la ira divina. Vamos a ver acerca de la ira divina. La ira divina también es una ira cíclica. Salmos 78:38 dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La manifestación de la ira divina responde a un ciclo de interacción con su pueblo. Cuando Dios, su ira se manifestaba, era ante situaciones de graves pecados con el fin de frenar el pecado. ¿Cuándo fue esto? Cuando el pueblo se rebelaba contra Él, cuando Dios se aira y retira su protección, cuando el pueblo también es oprimido por los enemigos, cuando el pueblo clama a Dios por liberación, Dios libera a su pueblo, y cuando el pueblo también sigue a Dios durante un tiempo. Esto es la ira cíclica. Para entender mejor, vamos a ver qué nos dice el versículo, qué nos dice la palabra cíclica. Se entiende que es como ciclos. Son ciclos. Vamos a ver qué dice acá. Perteneciente o relativo al ciclo, dicho de un poeta. Bueno, esto no. Son ciclos. Ahora vamos a ver la ira lenta. El Señor es tan amoroso. Y acá en el versículo de Jonás 4:2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta es una historia que ya muchos conocemos, ¿no? La historia de Jonás, cuando Dios muestra su amor para los ninivitas. Pero la ira de Dios no es así como algunas personas piensan. En primer lugar, la ira de Dios no viene sin aviso, porque Dios busca primero el arrepentimiento, no busca directamente la destrucción. Y por otro lado, la ira de Dios, como Jonás mismo reconoce, es lenta, es literalmente lento. Dios es tan amoroso que es muy tardo para la ira y es grande en misericordia. Porque Dios nos ama y nos concede su gracia, pero no puede tolerar el pecado. Como muchos ya conocemos la frase: Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Porque Dios está airado con el pecado, no con el pecador. A Él lo ama. La ira de Dios también es justa. Juan 2:15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Cuándo es la ira de Dios justificable? ¿Y cuándo también es correcto actuar contra otra persona llevado por la ira o la indignación?
Como seres humanos, pues todos nos enojamos, ¿no? Pero cuando nosotros nos enojamos debemos de apaciguarnos, debemos de dominar, controlar nuestro enojo. La misma palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Piensa, por ejemplo, ahora en una persona que está sufriendo una agresión física. Nos enojamos, ¿no?, contra el agresor y queremos actuar para detener el ataque o para atacar a la persona. Indignado ante la profanación del templo, Jesús se airó y tomó un látigo, expulsó a vendedores y animales y volcó las mesas de los cambistas. Jesús airado. ¿Y dónde quedó el amor de Dios? Dios seguía teniendo amor, pero tenía un celo por la iglesia, por el templo. Su amor por Dios los llevó a airarse con los que le deshonraban. Su amor por los niños también le hizo enojarse contra sus discípulos. Y su amor por una persona enferma también, y su tristeza por la dureza de corazón de los presentes llenó a Jesús de ira, porque la ira de Cristo es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Y vemos que aquí también Dios tiene una ira justa, porque Dios no hace nada injusto, Dios siempre ha sido justo, y su ira también es una ira irremediable. En 2 de Crónicas 36:16 nos dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí la justa ira de Dios siempre es contra las personas que hacen daño a los que Él ama, o sea, nosotros. Porque si no existiera Dios, entonces Dios nunca se enojaría, ¿no? Dios permite el mal, no es el causante del mal. Él permite el mal, porque no interviene entre nuestra decisión, entre nuestra libre albedrío. Dios respeta nuestro libre albedrío y sin embargo a veces también interfiere y nos cuida también, siempre nos cuida. En la historia de Israel, la ira de Dios también se fue manifestando cíclicamente, siempre esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a Él. Porque en todas estas ocasiones Dios entregó a su pueblo, es decir, retiró su protección y se produjo lo inevitable. Pero cada vez que la apostaría era mayor, hasta que no hubo ya remedio y Jerusalén quedó destruida. Y finalmente la ira de Dios destruirá a todos los pecadores no arrepentidos. Por eso es que no debemos jugar con la ira de Dios. Nosotros somos pecadores y nos enojamos también. Y la ira de Dios es diferente, porque la ira de Dios también es una ira compasiva. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Porque la venganza es de Dios, no la nuestra. Nosotros debemos no tomar venganza, hay que dejársela a Dios, porque la ira de Dios es terrible y terrible su venganza, dice Hebreos 10:30-31, pero no es inmoral ni contraria al amor. En realidad Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor, y por esta razón la expresión de Dios es una expresión que también es una manifestación de amor que también expresa ira. Y esa ira es por compasión hacia los pecadores y hacia los justos, que erradicará del universo. Todo mal lo va a erradicar. Y en ese momento desaparecerá toda la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad no deben existir en este mundo. Y Dios viene a ponerle fin al pecado mientras ese momento llega. Y aunque es correcto que en ocasiones manifestamos nuestra ira para evitar un acto violento o pecaminoso, la Biblia nos impide vengarnos del daño que hayamos recibido de las personas. Debemos siempre estar del lado de Dios, del lado del amor de Dios. Y si algún día nos enojamos, la misma Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Y un proverbio muy sabio dice, la blanda respuesta calma la ira. Puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Ese es un versículo del libro de Hebreos. Y este es un pequeño bosquejo para complementar el estudio personal que debes tener de la escuela sabática. Que el Señor te bendiga.